va a ser congruente, que es concordar. Las figuras congruentes pueden hacerse coincidir parte por parte. Las coincidencias se llaman correspondientes. Ok, se divide entonces nuestra palabra de congruencia en dos partes, es de raíz latina, es concordar, se pueden hacer coincidir parte por parte y las vamos a llamar correspondientes. ¿Sí? Esta congruencia va a estar denotada por este símbolo que vemos aquí en blanco y es la combinación de dos, el del signo igual y una tilde. ¿Sí? El del signo igual significa tener mismo tamaño o medida y la tilde implica tener la misma forma. Por lo tanto, la congruencia establece la misma forma y medida. ¿Sí? Van a ser como consideremos la congruencia con este símbolo. Para lo cual se nos presentan los postulados y comencemos con el postulado de congruencia para segmentos. Dice, dos segmentos son congruentes sí y solo sí, tienen la misma forma y la misma medida. Todo segmento es congruente a sí mismo y si un primer segmento es congruente con un segundo segmento y el segmento es congruente con un tercero, entonces el primero es congruente con el tercero. Quiere decir que todos los segmentos van a ser de la misma forma y de la misma medida. Esto con respecto a segmentos. Esto lo podríamos, esta última parte, este último párrafo, lo podríamos visualizar con un triángulo equilátero, el cual tiene los tres lados iguales. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Señorita Dulce, ¿nos podría leer la presentación que está en pantalla? Sí. Postulado de triángulos. Dos son congruentes si solo si tienen la misma medida. Todos los ángulos a sí mismos. El primer ángulo es congruente con un y el segundo es un. Entonces, Ok, se me cortó mucho su transmisión. A ver, señorita García Monzón, ¿nos la repite? Porque se nos trabó la transmisión de la compañera. Postulado de congruencia para ángulos. Dos ángulos son congruentes y si tienen la misma forma y la misma medida. Todo ángulo es congruente a sí mismo. Si el primer ángulo es congruente con un segundo ángulo y el segundo es congruente con un tercero, entonces el tercero es congruente con el primero. Ok, gracias a las dos. Aquí también lo podemos visualizar con un triángulo equilátero, porque el primer ángulo va a ser congruente con el segundo con el tercero y el tercero con el primero. ¿Sí? A eso se refiere la congruencia con los ángulos. Ok, entonces nosotros vamos a tener el postulado de congruencia para los triángulos. A ver, señorita Sofía, por favor, el primer párrafo. A ver, dice, es que no veo. Ya. Postulado de congruencia para triángulos. Dos triángulos son congruentes si tres partes... No, es que no veo bien. Dos triángulos son congruentes si tres pares de lados y tres pares de ángulos son congruentes. Gracias. A ver, señorita Sara, ya que está ahí al lado de la señorita Sofía, el siguiente. Dos triángulos...
Dos triángulos son congruentes y sus lados correspondientes son... Es que no veo eso. No sé Son qué es, pero bueno. congruentes. Si sus lados son correspondientes, Es que no se son ve, congruentes. profe. Y son congruentes. Ok, gracias. Lo vamos a denotar por las letras L, L, L. Lado, lado, lado. ¿De acuerdo? A ver, señorita Arroyo, el que sigue, por favor. Dos triángulos son congruentes y dos lados y un ángulo comprendido entre esos lados de un primer triángulo son congruentes con dos lados y el ángulo comprendido de un segundo triángulo, LAL. Ok, gracias. Y vamos a decir que es lado, ángulo, lado. L-A-L. Así lo vamos a denotar. Señorita Isabel, ¿nos podría leer el último? Perdón, profe, ¿me lo podría repetir, por favor? Que si nos podría leer el último párrafo de esa Sí. presentación, por favor. Dos triángulos son congruentes si dos ángulos y un lado comprendido entre los dos ángulos de un primer triángulo son congruentes con dos ángulos y el lado entre ellos de un segundo triángulo. Gracias. Lo vamos a denotar con ALA. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Visualicemos esto gráficamente para tenerle una mejor comprensión. Para lo que es el criterio lado, 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 vamos a tener, son congruentes si sus lados son respectivamente iguales, para lo cual tenemos el segmento AB, que va a ser igual al segmento ED, el segmento AC va a ser igual al segmento EF, el segmento BC va a ser igual al segmento DF, ¿sí? Quiere decir entonces que AB es igual con ED, que BC es igual con DF y que AC es igual con EF, ¿sí? Cumple lo que nos está diciendo el criterio, sus lados son iguales, por lo cual podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Dudas o preguntas? Señor Villalobos. ¿Dudas? Señorita Lidia, joven David, señorita Dulce, señorita Yusahandi. ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Para el siguiente criterio que nos mencionaba anteriormente, lado, ángulo, lado. En el segmento AB con el segmento ED van a ser iguales. AB y ED es igual. Todos lados son iguales. BC y DF. BC y DF. Seguido de que el ángulo comprendido entre estos dos segmentos debe de ser igual. Tenemos que es el ángulo alfa con el ángulo alfa, beta, gamma, alfa, beta, gamma. Ay, no recuerdo esta letra. Les mentiría si les doy algún nombre. Pero van a ser iguales los dos ángulos. ¿Sí? Ok. Y por último, nos presentan esto, que es el de lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos van a ser iguales y un lado igual. Entonces vamos a tener AB
con ED, los lados son iguales. El ángulo alfa, beta, gamma, pi, lambda, este debe ser gamma mayúscula. Y debe ser gamma mayúscula. Ok, este es beta y este es hepta. Son los dos ángulos y el lado para que se cumpla el criterio de ángulo, lado, ángulo. Y entonces podremos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y lo de hasta abajo que dices como una B y después como una E. Este es beta. Ajá. Este es beta y este es hepta. Son letras griegas. Y ahorita vamos a ver. Pero, ¿dónde lo...? Aquí está, miren. Aquí Ok. se los palomeo, ahorita se los vuelvo a palomear. Beta, aquí está beta. Y hepta, aquí está hepta. En el caso de alfa, Ah, ok, ya. este es alfa y aquí está gamma. ¿Sí? Bien. Son los dos ángulos que tenemos que son de coincidencia iguales y el lado que es AB y el ángulo ED. Digo, el lado, perdón, ED. Por eso se cumple la condición. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, es todo. Gracias. Ok. Entonces vamos a tener la definición y notación del triángulo. Se define como una porción del plano limitado por tres rectas que se intersectan en tres puntos. Estos puntos los conocemos como vértices y están desalineados, quiere decir que no se encuentran sobre la misma línea. Los elementos de un triángulo son tres vértices, tres lados, tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. Para identificar los vértices vamos a utilizar letras mayúsculas, para los lados letras minúsculas. Los ángulos se van a identificar con las letras del alfabeto griego. Visualicémoslo aquí. ¿Tiene tres lados? Sí. ¿Tiene tres vértices? Sí. ¿Los vértices están denotados por las letras mayúsculas? Sí. ¿Los lados por las letras minúsculas? Sí. ¿Y los ángulos por el alfabeto griego? Sí. Esta es la forma en que nosotros vamos a estar representando el triángulo, los lados y los ángulos cuando lo estemos trabajando. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Clasificación de triángulos. Por las longitudes de sus lados. Triángulo equilátero, si sus tres lados tienen la misma longitud y los tres ángulos interiores miden 60 grados. Lo que les mencionaba al principio, el postulado por segmento y el postulado por ángulos es aplicable a este triángulo. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales y sus ángulos por consecuencia también son iguales. Tienen su valor de 60 grados en cada uno de ellos y sus lados van a estar en las mismas dimensiones. ¿Sí? En el siguiente nos dice que es un triángulo isósceles. Este triángulo isósceles va a tener dos lados iguales y dos ángulos opuestos a estos lados. ¿Por qué opuestos? Porque se encuentran sobre la base y sobre el segmento de recta que une con la base, donde genera este vértice. Entonces, estos dos ángulos van a ser iguales y opuestos a los lados de este triángulo. ¿Sí? En el caso del escaleno, es un triángulo que todas sus caras, todos sus lados van a ser de medidas diferentes.
y los ángulos a su vez igual van a ser diferentes. Este escaleno lo podemos ver aquí por la amplitud de sus ángulos. Es el famoso triángulo rectángulo, porque mantiene un ángulo de 90 grados. Si ustedes visualizan aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Un triángulo rectángulo que cuenta con los catetos y la hipotenusa. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para el triángulo oblicuángulo, aquí ninguno de sus ángulos interiores va a medir 90 grados. Y vamos a considerar que los obtusángulos y los acutángulos son oblicuángulos. Si nos damos cuenta aquí, en la representación que nos están dando, ninguno de ellos mide 90 grados, por lo cual están considerados dentro de los oblicuángulos. ¿Sí? Y aquí viene la pregunta del día. Triángulo obtusángulo. A ver, señorita, ¿a quién no le he preguntado? Señorita Quetzali, un ángulo obtuso, ¿qué características debe de tener? Ay, profe, me agarró distraída. Distraída. A ver, joven Villalobos, apóyela. La misma pregunta. No me diga que lo agarré distraído porque ella la escuchó. Un ángulo llano. Es un ángulo llano. ¿Y en qué momento se transformó de obtuso a llano? A ver, joven David. ¿Tiene que tener un ángulo interior de más de 90? De más de 90. Ok, esa es una de las condiciones. ¿Cuál es la otra? A ver, Dos menores de 90. ¿Qué es un ángulo recto y un ángulo plano? Un ángulo recto y un ángulo... No. No, a ver, Los otros dos ángulos son ¿qué menores de tal? 90 grados. La condición... Tiene que ser también menos de 80. Más de 90 y menos de 80. No. La condición para que se cumpla, que sea un ángulo obtuso, nos decía la ley que era un ángulo que medía más de 90 grados, pero menos de 180, porque entonces sí se vuelve un ángulo llano, como nos mencionaba por ahí el compañero Villalobos. ¿Sí? Entonces quiere decir que este triángulo va a tener un ángulo mayor de 90 grados en su ángulo obtuso, ¿sí? Y los restantes van a ser menores a 90 grados. ¿De acuerdo? Por último tendríamos entonces el triángulo acutángulo. Sus tres ángulos interiores son menores de 90 grados. Para que se cumpla entonces que sea un triángulo acutángulo, debe de ser menor de 90 grados en todos sus ángulos. Por consecuencia, vamos a abrir nuestro libro en la página 48.
Ya estamos en la página 48. Dice, con base en los postulados, verifica si los siguientes casos son congruentes o no y explica tu respuesta. Si observamos, tenemos dos segmentos, tenemos A y B, C y D, y tenemos dos vértices, A o B y C, Q, D. Tenemos que verificar que con respecto a los postulados se cumplan las condiciones que nos dicen. Y en la página 49 tenemos varios triángulos. Hay que verificar que sean congruentes, con lo que es lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿Dudas o preguntas? Esto va a ser de tarea, ¿sí? Estas dos páginas se quedan de tarea para para que yo abra el postulado, el apartado más al rato. ¿Sí? ¿Hasta qué hora nos va a dejar entregarlo, maestro? Es que luego nos deja a las 3 y es muy temprano. Oiga, tiene un día y medio para hacerlo y todavía me dice que muy temprano. Ha de Pero querer es que nos que dejan sea hasta más las 10 de la tarea. noche. Es que nos dejan más tarea. Yo también estuve Luego donde hay cosas están que ustedes. hacer en la casa. Déjenlo a las 5 de la tarde mañana. Yo también estuve donde están ustedes y a mí no me daban tanto tiempo para la tarea, créanme. Pero es que es diferente por aquí, porque sí, que es diferente. A las 3 está bastante bien, miren, ahorita ya terminaron sus clases, bueno, les queda una hora. Terminan, comen, como a las 4 hacen esto, que no tiene mayor ciencia, en una hora lo terminan y me lo mandan. Y se evitaron ya de esta tarea. ¿Cómo ven? ¿Mañana a las 3 de la tarde? Perfecto. Profe, Dígame. ¿puede regresar a la diapositiva de lado, ángulo, lado? Lado, ángulo, lado. No sé. ¿Alguien sabe los apellidos de la compañera No. Jenny? Porque está prendido el micrófono. Profe, hágame caso. ¿Hasta cuándo dio para entregar esto? Mañana a las 3 de la tarde. Ah, bueno. Está bien, gracias. Pues nada, a ver, compañero, ¿Y qué vamos a hacer? resolver la página 48 y 49. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué Ahora sí página que- era, profe? 48 y 49. Con respecto a los triángulos, le van a poner como aquí, en la imagen. Si es congruente, pues el símbolo de congruencia. Y si no es congruente, este símbolo atravesado por una diagonal, donde se dice que no es congruente. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Señorita Arroyo. ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos bien todos? ¿Sí? Señorita Quetzali. ¿Estamos bien? Sí, profe. Señorita Yosahandi. La perdimos también. Joven David.
Señorita María, señorita Brenda, Arellano, dudas. Sí. preguntas? No, ¿No? no. Aquí me aparece una compañera que dice Chocoflan Jenny. No saben si tiene problemas con el micrófono, con el video, porque ya le mandé mensaje al chat para ver sus apellidos para la lista, pero no me respondió. Ahí si saben de ella, por favor, que me mande un mensaje a mi teléfono para ponerle su asistencia, por favor. ¿Dudas o preguntas? ¿No tenemos? Ok. No, maestro. Dígame, señorita Sara. No, yo no, profe. No, es que la reconozco por el eco que está generando su transmisión. Ok, si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, nos veríamos el día jueves. Y les hago saber qué día y a qué hora podemos tomar asesoría. ¿De acuerdo? Cuídense, jóvenes. Nos vemos el día jueves. ¿Cuándo dijo que son las asesorías? ¿Perdón? ¿Cuándo dijo que son las asesorías? A ver, señorita Colín, está perdida en el espacio. Les dije que les iba yo a mandar al grupo la fecha y hora en que podíamos tomar la asesoría. Se los mando con anticipación para que ustedes acomoden sus tiempos y sus horarios. Ok, maestro. Sí. Yo les mando a avisar. Yo espero que entre mañana y pasado podamos tener la asesoría, ¿de acuerdo? Sí, maestro, gracias. Ok. Bueno, si no hay más, hasta aquí dejamos la clase. Cuídense mucho. Nos vemos el día jueves. Que tengan bonito día. Hasta luego. Gracias igualmente, profe. Hasta luego. Ustedes cuídense. Hasta luego, profe. Igualmente, lindo día. Gracias igualmente. Gracias.